¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, El programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, Más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos a todos al Ojo de Aurus, más allá de lo evidente, de Santa Clara del Mar, de la costa atlántica de Argentina para todo el mundo, en vivo por Radio Búnker. Hoy vamos a tratar, esperen que me olvidé de colocarme el auricular y no me logro escuchar. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es sobre la física, la ciencia y el misticismo. Quiero arrancar con una frase de Carl Jung. Carl Jung decía una vez que él se pasó la vida buscando los secretos de la mente humana y los antiguos gnósticos de los primitivos ya lo conocían. Lamentablemente ocurre que la ciencia oficial, la que conocemos, la que estudiamos, dice estar descubriendo muchas cosas nuevas, sobre todo la neurociencia, la física cuántica, pero en realidad esas cosas fueron descritas durante siglos por los grandes místicos, las escuelas esotéricas, etc. Muchos científicos hoy en día, como no encuentran respuestas básicas a soluciones dentro del conocimiento científico, se acercan a este conocimiento místico para darle respuestas. Y uno de los campos que ha intervenido más hacia el misticismo es la física cuántica, donde se logran grandes paralelismos. Y vamos a encontrar cómo en realidad la visión ortodoxa conocida es muy limitada en relación al misticismo. Vamos a comenzar, si querés, Seba, que hoy nos acompaña como operador, con este tema que vamos a desarrollar. En la segunda plaquita vamos a encontrar un libro que fue muy conocido en la época, en 1975, de Chopra, que cuenta la integración sobre la física cuántica, la física, y el conocimiento místico. Y ellos explican que este mundo que nosotros conocemos físicos, los planetas, tienen cierto equilibrio natural y son cosas que podemos predecir, como predecimos las estaciones, los movimientos del planeta. Esa física mecánica, es mecánica, se puede predecir. Pero existe a nivel atómico, molecular, digamos, un mundo que se fue descubriendo que no se puede predecir, que es un mundo aleatorio y muy complejo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se empezó a indagar en ese mundo microscópico, sucedió que ese mundo es muy similar al mundo descrito por los grandes sabios y maestros de la antigüedad. Por eso el libro de Tao de la Física dice que los fundamentos de la física del siglo XX, la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, nos obligan a ver el mundo como un hindú o un budista, o un taoísta lo veían. Esta similitud se hace más fuerte cuando miramos el mundo, ese mundo microscópico, esas dos teorías, y descubrimos que los fenómenos microscópicos son tan reales y fueron descritos por los místicos. A eso se refiere, digamos, ese párrafo del Tao de la Física. Básicamente que de alguna manera, como le pasó a Carl Jung,
los antiguos sabían más que la tecnología y los conocimientos más modernos que existe hoy en día. Entonces vamos a ir viendo esto de a poco. Voy a hacer una breve introducción a este mundo y después voy a describir la visión que existe dentro de la ciencia, del universo del hombre, de la conciencia, del ser. Y vamos a hablar de muchas de esas cosas, comparado con la visión mística del mundo, de cómo veían o ven el mundo los místicos, y es algo que la ciencia de a poco se va acercando. Si querés continuamos, Sebastián, con la siguiente placa. En la siguiente placa, el audio está saliendo bien, ¿verdad? Bien. En la siguiente placa vamos a ver que ¿qué ve la ciencia como realidad? La visión científica del mundo. La realidad de la relatividad nos dice que el 4% es lo que vemos. O sea, nuestros ojos perciben el 4%. Y el 96% es energía oscura, que en realidad es un término que se le dio a la ciencia a lo desconocido. La ciencia no sabe lo que es la energía oscura, no tiene ni idea. Y la teoría cuántica dice que la materia no es sólida. O sea, que esto que tocamos, la mesa, el micrófono, la computadora, no es sólido. Sino que el 99% de esto es vacío. O sea, que es nada, son electrones. Los más sólidos son los electrones. Entonces fíjense en cómo ya la ciencia acepta que el mundo, de alguna manera, no es sólido y es una forma de ilusión, que lo percibimos como algo sólido. Y hoy en día hay conceptos como la telepatía cuántica que nos está diciendo que partículas que en un momento estuvieron en contacto, elementos que estuvieron en contacto, al separarlos, y uno afecta la estructura de una, automáticamente la otra recibe sus efectos. O sea, piensen que todo lo que existe, el micrófono, en la mesa, está compuesto por esas partículas. Por esos neutrones, electrones, átomos, moléculas, etc. Si eso, al ser alterado, afecta al otro a la otra molécula, al otro compuesto, obviamente que eso se empieza a entender a nivel macro. Llevémoslo a lo macro, y entonces ahí podemos empezar a entender lo que es la telepatía, lo que son las premoniciones y muchas cosas que la conciencia tiene desarrollada y que surgen como aspectos espontáneos en el ser humano y que la psicología ni la psiquiatría oficial puede explicar. La visión mística del mundo es simple. Dicen que todo fue una ilusión, que todo es ilusión, que vivimos en el mundo de Maya y que es una proyección del ego, del estado mental de cada uno de nosotros. A este punto se está acercando de a poco la ciencia, pero de a poquito. Todavía no comprende cómo la mente, cómo el cerebro proyecta la realidad y cómo la interpreta. Todos estos procesos incluso son estudiados por la neurociencia y todavía no se entienden, porque la neurociencia, a pesar que ha avanzado muchísimo y une ciertos aspectos del conocimiento científico, la neurociencia estudia la estructura del cuerpo, el cerebro, para que me entiendan, estudia la química de esa estructura, estudia la patología asociada a esas alteraciones químicas y a la estructura, y estudia los efectos físicos que se pueden ver en una persona, por ejemplo, la pérdida de memoria, como en el Alzheimer, o que alucine como un brote psicótico, como una esquizofrenia, asociado todo a la estructura, a la química y a la patología. Entonces la neurociencia trata de entender cómo funciona desde el cerebro, desde la química, las emociones, por ejemplo. Ellos saben que una persona depresiva tiene ciertas alteraciones en ciertos neurotransmisores u hormonas y genera efectos físicos en la persona. Entonces, pero quedamos ahí siempre en lo físico. Platón, cuando hablaba de la conciencia y hablaba de estos aspectos del misticismo, ya lo sabía. Obviamente que Platón obtuvo conocimientos más avanzados. Y ahí se habla de los 4 estados de conciencia que es la siguiente plaquita que vamos a ver en pantalla. Platón lo graficó en una historia, en lo que conocemos como la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna representa el inconsciente,
para que se entienda. En ese inconsciente, que es la caverna, existen 4 estadios básicos. El primer estadio son esas personas que están atadas mirando la pared, las sombras de un fuego que están atrás de ellos, que representan la ilusión. O sea, ellos viven en un sueño, no perciben la realidad, sino la ilusión del mundo, que es proyectada. Para ellos es una realidad, es el mundo donde viven. En realidad tienen que ver con estados de infraconsciencia, inconsciencia profunda en el hombre. Después existe otro estado, que pusimos como pistis, que es el estado de las ideas, donde uno puede racionalizar las cosas, pero a pesar de todo divaga en la razón, en las ideas, y no puede descubrir la verdad. Eso están las teorías, las hipótesis, las creencias, todo eso que conocemos habitualmente. Las opiniones, no conocemos la verdad tal como es. Y existen otros estados que conocido como el dianoia y el nous, donde la persona empieza a tomar conciencia de sí mismo, empieza a indagar contra esas estructuras internas y empieza a despertar cierto grado de comprensión y busca un camino de luz. Estos procesos no son procesos intelectuales, ni racionales, ni cognitivos, son procesos de la conciencia, que ahora vamos a empezar a indagar y a entender qué es la conciencia y qué es la mente y todo eso. Ahora, ¿qué sabemos nosotros como personas, como seres humanos? En la siguiente plaquita vamos a ver que la ciencia o la física dice que existen 2 mundos que conoce. El mundo visible, que es lo que vemos con los ojos, que es menos del 4%. Imagínense que uno cuando usa el lente ve mucho menos, porque ya mi visión está alterada. O sea que yo cuando manejo de noche ya tengo dificultades visuales porque la luz que capta mi ojo ya está alterada y puedo ver una persona, digamos, de una manera más oscura que otra persona que ve con el ojo normal. O sea que ya biológicamente yo tengo una alteración. Y además, en un ojo normal, el ojo percibe el 4% de lo que existe. Así que fíjense qué lejos estamos de la realidad, desde lo cognitivo real, biológico. Entonces, yo puse un gráfico ahí, un cubo. Cuando nosotros miramos un cubo, según el estado que lo miremos, se van a dar cuenta que a veces la imagen, el cuadrado de adelante puede ser el fondo, puede ser la parte de adelante, puede estar más inclinado hacia la derecha, puede estar el cuadrado o puede estar inclinado hacia la izquierda, depende de cómo percibamos el cubo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nunca vemos el cubo, vemos una porción del cubo. A eso se lo llama impresión. Vemos una foto del cubo, pero no podemos ver el cubo en sí. Porque el cerebro, cuando toma una imagen, cuando capta la luz de algo, capta una impresión, no la cosa en sí, como un todo. Porque así funciona el cerebro. Tiene esa función. Es algo mecánico que no puede cambiar. Entonces, llevado a la vida, pasa lo mismo. Cuando nosotros vemos un árbol, no vemos el árbol. Vemos una impresión de ese árbol. Cuando vamos a caminar, muchas veces nos pasa decir, uy, esta casa estaba acá, este árbol no lo pusieron ahora, esta casa la pintaron, y esa casa estuvo siempre ahí y siempre del mismo color. Pero ¿qué pasaba? Como nosotros no podemos percibir la realidad total y fraccionamos la realidad en pedacitos, no nos sucede esas situaciones. Entonces la realidad desde lo biológico ya no se puede ver. Los místicos decían que la realidad era más que un 4%. Entonces ellos lo graficaban. ¿Cómo lo graficaban? Una de las gráficas más conocidas era el árbol de Yggdrasil de los nórdicos. Como el árbol de la cábala, lo mismo. O el árbol de Navidad, que tenía otro simbolismo. El árbol de Yggdrasil era un árbol que cruzaba los 3 mundos. El mundo del inferior, del cielo, del infierno, el mundo de los vivos y el mundo de los dioses, del cielo. Entonces esos mundos estaban interconectados y todo lo que sucedía en el mundo de los vivos
o en el mundo del infierno, digamos el mundo inferior, estaba interrelacionado con lo que iba sucediendo en mundos superiores. O sea que todo eso era un mundo único. Lo llamaban el Axis nel Mundi, al Yggdrasil. De ahí surgen muchas tradiciones de los nórdicos, entre ellos las runas, etc. Entonces lo que percibimos nosotros de la realidad es una impresión, una parte. Esto lo explicaba Jacobo Grinberg en sus estudios como psicólogo y sus experiencias, que él decía que existía una matriz en un universo y que el cerebro neurológicamente se conectaba a una fracción de esa matriz universal, y decía que ahí se generaba la realidad. La realidad era una porción ilusoria de esa matriz. Entonces, aunque todos estuviéramos conectados a esa realidad, cada uno veía una realidad distinta, aunque estuviéramos viendo lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? Seguimos con la siguiente plaquita. Entonces, decía Jacobo, y justo llegábamos a esto, que existe una mente colectiva, un campo de información que no podemos medir, pero sí que interactúa con nosotros. Eso es lo que está diciendo hoy la física, la ciencia, un mundo de energía. Muchos físicos han desarrollado infinidad de teorías en base a esto. Ahora vamos a ver algunas, pero son pocos, casi ninguno, no quieren reconocer que están estudiando el misticismo. Todas estas teorías, como Niels Bohr, seguidor del taoísmo, como dice ahí Einstein leía a Blavatsky, para que entiendan, tenía los libros arriba de la mesa Blavatsky, y otros físicos, astrónomos, consideran que el universo es una mente. No lo pueden explicar cómo, pero ellos han llegado a esa conclusión. Y que de esa mente nosotros de alguna manera nos estamos conectando. Así como conectarnos con un cablecito a la internet sería. La mente sería como la internet. Más adelante vamos a ver que el doctor Vedral, de la Universidad de Oxford, en 2010 escribe un libro, una obra, decodificando la realidad, explica. Y ahí afirma que todo es energía e información. O sea, básicamente lo que decían los taoístas, los maestros, Krishnamurti, Buda, Jesús, todas las grandes culturas, los mayas, los egipcios, que todo es mente, que todo es maya, que todo es ilusión. El sueño de Brahma hablaban las antiguas culturas, que todo era un sueño, que no podemos captar la realidad y que vivimos sumergidos en la cueva de cristal que hablaba Merlín, o la cueva de Platón que hablaban los antiguos místicos. Entonces, ¿qué sucede? La ciencia llega hasta acá, no puede entender más de la realidad. Y para aquellos que hemos estudiado más el misticismo desde muchos años, tenemos una concepción muy amplia, y más elevada y más compleja del universo. Ya eso vamos a ir. El misticismo plantea que ese Dios de las religiones, o esa preexistencia del todo, cuando ya no había nada, se la llama el absoluto. Algunos la llaman la mónada. También aparecen los libros Nag Hammadi, que fueron descubiertos en el año 1945, que son los evangelios secretos, que Carl Jung estudió, conoció. Carl Jung, la fundación financió básicamente esos textos. Jung se separa de Freud porque él tenía una concepción más amplia, más espiritual del hombre, la conciencia, y quería indagar más y accede a toda esta información. Por eso Jung escribe sobre ovnis, sobre alquimia, sobre metafísica, escribe sobre todo. Es un poco absurdo que un psicólogo en esos tiempos escribiera sobre todo eso. Y muchos de sus escritos fueron ocultos porque no podía darlos a conocer porque lo iban a tratar de loco y perdía su prestigio como psicólogo y psiquiatra. Entonces eso se fue ocultando hasta que después muere y aparece el libro rojo de Jung, que bueno, son sus obras más secretas. Pero todo eso fue sacado del misticismo. Él no descubrió nada. Él lo que hizo es transcribir en base a sus experiencias este conocimiento, que es ya conocido y no aceptado, por supuesto.
por lo que es, la ciencia oficial. Entonces el misticismo, si vamos a la plaquita, si querés, a esa que estábamos recién, consideran que ven a Dios como ese círculo que ven abajo. Imagínense una esfera que tiene 3 partes: el Ain, el Ein Sof, el Ein Sof Aur. Ese Ain es la nada, es el principio de todo, es donde está la conciencia, donde está la energía, donde está la materia, donde está el origen, pero a la vez no es nada. Es el vacío, es la nada. Es el principio del todo, el Ain, es lo increado. Es lo que ellos llaman, la física llaman la información y la energía. Pero ¿dónde está? Los místicos lo describían, lo llamaban Ain, en la nada. Después existe otro nivel que se llama Ein Sof Aur. Imagínense que Dios fuera como una capa de 3 esferas. En el nivel Ein Sof, que es el primero, ahí están las partículas de conciencia, los átomos, la energía, el conocimiento que va a crear al hombre, las semillas que van a crear al hombre, pero a la vez no hay nada creado. Está en intención para crear al hombre. Y en otra esfera, más abajo, de ese Dios, llamémoslo Dios o absoluto, lo llamaban la morada de Barbelos, aparece en los textos de Nag Hammadi, cuando Jesús habla con Judas en un momento, en los textos secretos, le dice que él Jesús venía de Barbelos, de esa esfera de realidad, del Supremo Dios, de un estado de preexistencia, más allá de lo conocido, del origen del todo, que era Dios, por eso él decía que era Dios en sí mismo. Entonces, en el tercer nivel, Ein Sof Aur, están las partículas de conciencia, la energía, la intención, la información para crear el cosmos, el todo, los planetas, las galaxias, la materia, las cosas. Ahí está todo eso, pero está en un estado latente de creación. Esto nos hablaban los cabalísticos. Así consideraban que era Dios, cosa que la física hoy de a poco se está acercando a tratar de entender. Entiende que la física, la ciencia oficial, cuando hablan de la teoría del Big Bang, que hoy ya está descartada casi porque ya hay otras teorías, pero tomemos la teoría del Big Bang, ellos dicen que no pueden entender, pueden ir para atrás, como una película, a un punto de creación donde se surge el espacio y el tiempo. De ese momento ellos pueden medir la creación. Del momento que hay espacio y tiempo, donde ahí las moléculas empiezan a interactuar y empieza a haber otras creaciones. Pero antes del espacio y el tiempo, eso abstracto, eso que no es nada, no se puede entender. La mente no lo puede entender. Y eso es el absoluto, eso es el Ein Sof, la Ein Sof Aur, que hablaban los antiguos místicos y los cabalistas. Y esa es la energía, que a la vez ni siquiera es energía, ni siquiera no es nada, pero hay algo que está latente ahí que va a surgir. Esos son los principios del origen del todo, que de a poco la ciencia de a poquito va a ir tratando de comprender, y veremos más adelante hasta dónde llega. Y ahora entonces vamos a ir a la plaquita número, yo te digo, la anteúltima, la visión mística del mundo. Entonces, es la anteúltima, esa, muy bien. Después vamos a volver las dos anteriores. ¿Qué sucede acá? Vamos a comparar la visión mística del mundo con la visión ortodoxa que nos enseñan a nosotros como profesionales, como científicos, en las escuelas o universidades. Nosotros decíamos que había dos esferas, de una salía el ser humano y de otra surgía la energía para crear el cosmos. Bueno, todas las religiones, todas las grandes culturas nos dicen que existen 7 dimensiones. El número de dimensiones o planos de conciencia difiere de acuerdo a la cultura, la creencia, el hinduismo, el taoísmo, los mayas, los egipcios, pero todos nos hablan de esos 7 niveles y le dan nombres diferentes de acuerdo a la cultura.
Nosotros lo vamos a sintetizar en esta placa. Pero en esto radica el origen de todo lo que existe, incluso de la conciencia. Cosa que la ciencia no sabe qué es la mente, qué es la conciencia, qué es la psiquis, qué es el alma, qué es el espíritu. No sabemos nada de eso. Le damos nombre a cosas que ni siquiera comprendemos qué son. Entonces, ¿cómo se creó el todo? En el primer edificio, vamos a entender, cuando se crea el cosmos, se crean 7 niveles, de arriba hacia abajo. Esa conciencia se desprende del absoluto, digamos como que el absoluto se expande, se va expandiendo como un globo, y crea el primer mundo, que es el mundo átmico, un plano de existencia, así como este. Un plano. Ese plano se densifica y crea el mundo causal. En el mundo causal, ¿qué surge? Están las causas de todo lo que existe, pasa en este mundo físico. Eso es lo que nos dicen los místicos. El siguiente plano, que sería el quinto, surge el mundo mental, junto con el mundo astral, que es conocido como el mundo de los sueños. Y el mundo mental, donde están las causas de los procesos mentales, o esa matriz que hablaba Jacobo Greenberg o Abraham Jung como el inconsciente colectivo. Todo eso está ahí, en ese mundo. El otro mundo que surge es el mundo vital, la cuarta dimensión. Ahí existen humanidades. Ahí es donde habitan muchos elementos, los elementales, las hadas, los duendes, en la cuarta dimensión, el mundo vital. Y el mundo físico es lo que se materializa después. El mundo físico es el que vemos. Es el 4% probablemente lo que existe. Esos mundos son desconocidos por la ciencia. La ciencia recién hoy está entendiendo cómo funciona y avala y reconoce que existen muchas dimensiones hoy en día. Están tratando de comprender. Incluso el otro día estaban aceptando que los sueños, en realidad el sueño se proyecta en un mundo real, en un mundo de estos, que es la quinta dimensión. Hasta ahí está llegando hoy la ciencia. Ahora, ¿qué pasó? El hombre paralelamente fue creado con la misma matriz, con la misma semilla. Fíjense que la Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen y semejanza. Esa imagen y esa semejanza hace referencia a un aspecto esotérico, interno, y no a algo físico, sino que está compuesto por la misma materia, los mismos principios anímicos que fue creado el universo. Y fue creado con 7 niveles. El cuerpo físico es uno de esos niveles, es el más denso. Nosotros tenemos otros cuerpos, que la ciencia, que la bioenergía estudia, y hoy incluso hay muchos psicólogos que están haciendo menos de psicólogos y están metiéndose en todos estos campos de la bioenergía. Incluso hay gente de la NASA, ya han escrito libros sobre esto. El cuerpo físico es la parte más densa de todo este campo. El cuerpo físico está sustentado por el cuerpo vital. El cuerpo vital es el aura, es lo que la gente llama el aura, que se logró fotografiar en algunas capas por las cámaras Killian. ¿Qué hace el cuerpo vital? El cuerpo vital le da la química al cuerpo. O sea, todos los procesos físico-químicos se producen en el cuerpo vital y se manifiestan en el cuerpo físico. Las enfermedades, cualquier enfermedad, antes de aparecer en el cuerpo físico, está ya en el cuerpo vital. Por eso un clarividente, muchas veces aquellas personas que son un poco más sensibles, pueden verla, porque la ven cómo se va densificando esa energía y se llega al cuerpo físico como una enfermedad. Arriba del cuerpo vital, gracias que me alcanzó un poquito de agua. Arriba del cuerpo vital existe el cuerpo astral y el cuerpo mental, o cuerpo de las emociones también lo han llamado, que es el cuerpo que usamos nosotros para salir en astral cuando dormimos. Estos cuerpos existen, tienen consistencia real. Y el cuerpo mental es donde se procesan nuestros pensamientos. El cerebro no piensa,
Esto recién la física, fíjense, la neurociencia recién lo está descubriendo. Eso es lo último en neurociencia. Hablan de una metacognición. Ellos consideran que la mente no está en el cerebro. Sí, el cerebro procesa información, no hace nada más que eso. Igual que la computadora, que es el cuerpo físico. Pero en el cuerpo mental, que existe, que tiene una existencia, que tiene una anatomía, ultra fisiología, existe la mente. La mente. El cuerpo podría vivir, pensar se podría pensar sin el cuerpo, para que se me entienda. No es necesario porque, lo que pasa es que nosotros tenemos una manifestación física en este mundo y necesitamos este físico para vivir en esta tercera dimensión. Más allá de la quinta dimensión está la energía de la conciencia. Y para ahí vamos. Eso tiene que ver mucho con lo que veía y vivió Jacobo Greenberg en sus experiencias con Pachita. Y más allá de esa energía está el espíritu puro. O sea, que cuando se crea el hombre se crea el espíritu puro. Y ese espíritu puro, que lo llamaban el ser, el íntimo, etcétera, según la cábala, según la cultura que ustedes estudien, se condensa y va creando estos niveles de realidad. Nosotros somos una emanación de ese espíritu único y puro. Lo que sucedió, que esto es tema para otro programa, que en la historia de la humanidad, de múltiples humanidades que existieron, porque nosotros somos la quinta raza en este mundo, como decían los mayas, existió la Atlántida, los Lemur, los hiperbóreos, otras razas, otras humanidades. El hombre se contaminó y contaminó estas estructuras. Creó un virus. Ese virus hoy se lo llama el ego. Los orientales lo llamaban los agregados psíquicos. Los egipcios lo llamaban los demonios rojos de Set. Entidades psicológicas. Y Carl Jung estudió mucho esto, habla mucho de esto. Y pudo hablar de la sombra y todo eso. Entonces, ¿qué sucedió? El ego, o esa estructura psíquica que hemos creado, esos agregados, opacan la interacción entre la conciencia y el organismo físico. Entonces, al opacar la conciencia no se puede manifestar, y ahí surge filosóficamente cuando se dice que el hombre está dormido. Y todas las alegorías de la historia de la humanidad, los cuentos, las leyendas, los mitos, hablan del sueño del hombre. Yo ahí, puse, en esa plaquita pusimos el Señor de los Anillos, porque la película está basado en todo esto, en toda esta mitología esotérica. El anillo representa la ilusión, y todo aquel que se convierte el anillo se convierte en el monstruito que vemos al lado de la película. O sea, pierde sus principios, sus valores, su conciencia, se pierde a sí mismo. ¿Y él dónde terminó viviendo? En una cueva, encerrado, que es la famosa cueva de Platón. Entonces él vivía en una cueva, desconectado del mundo, sin luz, en la oscuridad, y todo eso era una forma de explicar cómo el hombre se pierde porque se conecta con la ilusión, la fantasía que era el anillo. ¿Y dónde fue creado el anillo? En el infierno. Recuerden que fue creado en el infierno. Entonces, esa ilusión viene del propio infierno interior, que es creada por el ego. Entonces, los místicos consideraban que la percepción del mundo está fallada, incorrecta, cosa que hoy la ciencia está tratando de entender. Está fallada. No captamos la realidad. Estamos dormidos. Cuando Jacobo Greenberg empezó a tener esas experiencias con Pachita, aquellos que conocen el caso de Busquelón, de varios documentales, él se conecta con esta realidad. Pachita, ¿qué hacía? Pachita abría a una persona en una cirugía, sin nada, sin anestesia, sin absolutamente nada, sacaba un órgano físico, un pulmón. Ellos mismos lo describen. Muchos científicos han estado ahí en esas vivencias. Sacaban el corazón y automáticamente, así como de la nada, creaba un corazón nuevo y lo ponía en el cuerpo. Algo inconcebible para la ciencia oficial, pero totalmente concebible
desde el punto de vista del místico. Obviamente, cuando uno comprende que todo es conciencia y todo es energía, esta persona, en el ejemplo, como Pachita, de alguna manera ella tenía un canal conectando a la conciencia del todo, a esa matriz. Ella estaba totalmente conectada a esa matriz, y como todo es conciencia, la mesa, las personas operadas, las personas que estaban al lado, todo es conciencia. Pues va a decir, ¿cómo? ¿Le saca el pulmón y la persona no se muere? No, no se moría. La persona sigue viva. ¿Por qué? Porque es conciencia. Y comprender esto es muy profundo. O sea, nosotros nos quedamos en el cuerpo físico, pero el cuerpo físico es la materialización de la conciencia. Entonces, cuando ella operaba y todo es conciencia, y ella estaba conectada en ese nivel de conciencia, podía manejar la realidad física, la de abajo, la tercera dimensión, porque ella estaba tomando energía, ella estaba metiéndose entre la sexta y la séptima dimensión. Ella podía penetrar a voluntad en esos niveles y podía sacar información y traerla al físico y modificar el físico. Hoy las psicologías nos dicen que de acuerdo a cómo pensamos, vivimos, y muchas veces el cuerpo físico se enferma de acuerdo a nuestros pensamientos. La neurociencia que te dice que de acuerdo a nuestras emociones nos enfermamos. Y es así, aunque no sepamos qué son las emociones y qué es el pensar, qué es la mente. Pero eso ya se puede demostrar en el físico. ¿Por qué? Porque son energías que están en otros planos, en otros cuerpos que tenemos, que está en la gráfica de arriba justo, y esos cuerpos están interconectados. ¿Cómo se conectan esos cuerpos? Bueno, existe un hilo que lo conecta, los cognetas, no me sale la palabra, los une. Ese hilo se llama Antakarana, cordón de plata. Los Rampa también lo describía. Krishnamurti, todos los grandes maestros lo han descrito. Y muchas personas que han tenido un doblamiento astral lo han visto. Ese cordón es similar al cordón umbilical cuando nacemos. Es igual. La diferencia es que es de luz. Es energía menos densa. Y conecta a todos estos cuerpos. Están atados, están unidos. Cuando uno muere, ese cordón de plata se corta. Entonces el cuerpo físico queda desprendido de los cuerpos superiores. Por eso el símbolo de la guadaña mitológico, porque el esqueleto de la guadaña viene a cortar el cordón de plata, por eso usa la guadaña. Corta el cordón de la vida que aparece en las historias, en los cuentos. Entonces, ese cordón unifica toda esa energía que fluye de abajo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Pero en el medio, entre el cuerpo mental, el cuerpo emocional o cuerpo astral, está alterado porque el ego reside ahí y ha enfermado esos cuerpos. Y esos cuerpos enfermos terminan enfermando el cuerpo físico y desconectan el cuerpo físico de la conciencia. Entonces, ¿qué sucede? El científico, ¿cómo entiende y estudia el mundo? El científico estudia el mundo a través de la mente. Usa el cerebro, la mente, los conceptos, el conocimiento para entender algo. Y ahí radica su información. Es prueba, error. Muy bien ahí, atento nuestro operador. ¿Qué método usa el científico para entender las leyes? Utiliza la mente. El científico utiliza la mente. Ahora, existen dos tipos de mentes dentro del misticismo. El misticismo habla de dos tipos de mente. La mente sensual, que es la mente que se alimenta de los sentidos, es la información que recibimos a través de los sentidos. Digo, bueno, eso existe porque yo lo vi. La típica frase de muchas personas, ¿verdad? No, yo no vi los ovnis, no existen. Yo no vi los fantasmas, no existen. No los vi. Existe la mente intermedia, que es la mente, la mayoría de las personas que están dogmatizadas. O sea, su contenido está basado en un dogma, en algo impuesto, pero que nunca han comprobado. Pero lo avalan, lo afirman, lo defienden a muerte, sin comprobación directa. El científico, por lo menos, tiene esa mente sensual que se basa en lo que ve,
La mente intermedia es la mente de una persona que está aún más dormida, incluso, porque no lo ve y cree. Y eso no queda solo, no lo relacionemos con una creencia religiosa nada más. Entendamos que es una forma de procesamiento de la mente, cómo percibe la realidad. El dogma puede estar en una ideología política, en la religión, en la filosofía, en cualquier aspecto de la vida. Son estructuras rígidas de la persona. Ahora el místico no utiliza la mente para entender la realidad. El místico usa la conciencia. El místico entra, como entraba Pachita, de alguna manera, a través de un canal, al sexto nivel interno de uno, porque lo tiene uno adentro, acá está adentro, esos cuerpos están interconectados, unidos, uno activa esa energía de la conciencia, entonces esa conciencia es la que percibe el mundo. Obviamente que está saliendo incluso del espacio y del tiempo de la realidad. Y la percepción que tiene esa persona no es la percepción interpretativa, racional de la realidad, porque la mente no sirve para entender la realidad. Es lo que hablamos al principio. La mente no puede entender lo abstracto del universo conceptualmente. Jesús, cuando venía a enseñar, no podía explicar conceptualmente muchas cosas. Lo hacía a través de alegorías, porque había niveles conceptuales que solamente aquellos que podían verlo, pero hablaban de la conciencia, del nivel de conciencia de la persona. Por eso cuando una persona está a un nivel, digamos, más dogmático, llega a cosas absurdas e irracionales en sus creencias, hasta a veces afecta la vida, porque puede dejar morir a alguien por una creencia religiosa, por ejemplo. Niveles más profundos sería el terrorismo religioso, la guerra religiosa. Y ustedes saben que si investigan un poquito, la mayoría de las guerras del mundo y todas las guerras que han sucedido en la historia de la humanidad se sustentan en cuestiones religiosas. La mayoría. No se pelean tanto por el petróleo y por el poder de tierras, se pelean por creencias religiosas. De ahí se alimenta la guerra. Entonces el místico utiliza otra capacidad, que es la capacidad de la conciencia, de esos niveles superiores. Ahora, ¿cómo accede a esos niveles? Bueno, los místicos acceden a través de ciertas prácticas, métodos, que han sido entregados a diferentes escuelas místicas y esotéricas. La meditación, las runas, etc. Diferentes formas de llegar al conocimiento interior, porque es la única forma de activar la conciencia. Por eso ustedes tienen que comprender que cuando uno, por ejemplo, está en la ciencia oficial y, no sé, ven a una persona que fuma y tiene cáncer por el cigarrillo y sigue fumando, esa persona entiende que se está matando. Entiende, su mente conceptualmente entiende. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos con la mente, no con la conciencia. No es consciente que se está matando. Porque alguien consciente, cuando se activa la conciencia, no lo hace por conciencia. ¿Se entiende? Es una energía, es una capacidad superior de comprensión. Es una capacidad de ver hasta los mismos pensamientos y emociones de la persona desconectados, porque la persona percibe la realidad desde afuera, incluso su propia realidad física. La persona incluso puede desprenderse de la materia a través de ciertas prácticas. Entonces los místicos acceden a estos niveles de realidad de esa manera. Entonces la ciencia o la física cuántica se queda en ese 3-4% de realidad, como veíamos en la placa anterior, la placa de la comparación. La percepción que tiene la física es un porcentaje, lo vemos, el 3%, la tercera dimensión percibe lo que está abajo, y el 96% lo llama energía oscura porque no sabe qué es, no tiene ni idea. Y lo peor, que lo que sucede en esta tercera dimensión
tampoco lo logra comprender de fondo. Entonces, todo se vuelve muy interpretativo. Cuando uno estudia, por ejemplo, en química, cómo se forman las moléculas, no se sabe. No se sabe. Hay teorías, está la teoría de los orbitales moleculares, bueno, teorías. Estamos llenos de teorías. Queremos saber de dónde surgió el hombre, la humanidad. Tenemos la teoría de Darwin. Tenemos infinidad de teorías. Pero siempre estamos envueltos en teorías. Y la teoría se sustenta en la mente, en lo conceptual. Entonces los místicos empezaron a comprender esto, y las escuelas místicas, esotéricas, o los grandes maestros como Blavatsky, Buda, Jesús, Krishna, etcétera, Krishnamurti, empezaron a vivenciar estos niveles de conciencia. Entonces, muchas personas vivencian fenómenos paranormales. Los fenómenos paranormales que suceden en el plano físico corresponden a la interacción de esos planos superiores, que hoy muchos científicos, psicólogos, médicos, antropólogos lo están estudiando. Pues ya casi se vuelve innegable porque ya hay cámaras térmicas, ya hay cámaras infrarrojas que están captando frecuencias de esos planos superiores. Se han captado, bueno, si uno busca cantidad de imágenes ahí sobre entidades en otras dimensiones. De ahí, bueno, tenemos las famosas historias de los duendes, las hadas, o seres que aparecen en los bosques y desaparecen de la nada y no se los encuentran, que tienen que ver con estas interacción de dimensiones, y muchos de esos seres entran y salen de esas dimensiones y se logran manifestar en un momento en el físico. Los vemos con nuestros ojos, porque los ojos captan una frecuencia y se desconectan de esa frecuencia y se van. Igual sucede con los ovnis. Los ovnis viajan en esos planos superiores, en la cuarta, en la quinta, en la sexta dimensión, y pueden entrar en la tercera dimensión, se dejan ver y a veces vemos que se desintegran o de la nada se desaparecen y muchas veces siguen estando ahí porque una cámara infrarroja o térmica los capta. Bueno, porque están en esa otra dimensión. Entonces la percepción del mundo místico es mucho más rica, mucho más amplia que el mundo material que vivimos. Entonces los místicos o el misticismo nos invita a conocer, a indagar en ese mundo, porque la ciencia, aunque va de a poquito acercándose a esos grandes misterios, porque no le queda otra, porque la realidad lo supera, las cosas cada vez son más evidentes. Ya han salido presidentes a afirmar que los extraterrestres existen, y son cosas innegables, y así con un montón de situaciones, como neurólogos que han avalado que existe la vida más allá de la muerte, el viaje astral, etcétera, porque ya hay cada vez más personas que lo han vivido. Son procesos que innegablemente son parte de la realidad del hombre. Entonces, al conocer esas dimensiones y a entender que las dimensiones superiores afectan la parte física, uno puede modificar su realidad. Y esto lo conocía Platón. Sí, Platón, siglos antes, conocía los mecanismos de la conciencia. Los místicos conocían los mecanismos de la materia, de la energía, de los átomos, las partículas. Pero lamentablemente nos siguen haciendo creer que Egipto era una tumba. Sin embargo, Egipto era eso, una máquina cuántica para acelerar el proceso de la conciencia. Cuando los místicos entraban a las pirámides o a grandes templos que han existido, lo que hacían era acelerar el proceso de la conciencia para eliminar el ego, salir de la ilusión. Esas máquinas aceleraban ese proceso, alimentaban la energía de la conciencia. Hoy eso se ha perdido, se perdió ese conocimiento ancestral, pero ha quedado en ciertos métodos, prácticas, como decíamos, como la lamacería, la runa, la meditación consciente, que nos permite vivenciar esa realidad. Ciertos mantras que existen, como el Aum. El Aum es un mantra que ha estado en todas las culturas. Generalmente lo grafican con círculos, varios círculos el mantra Aum. Siempre lo van a ver graficado, como un mandala.
representa ese estado de nous, de conciencia absoluta. Por eso es una vibración, el mantra, que activa la conciencia, que está en esa sexta dimensión, la amplifica y esa conciencia se empieza a manifestar en el físico. Y ahí surgen las experiencias místicas. Los mantras secretos, en muchas culturas han hecho esto. Ciertas prácticas de respiración permiten exactamente esto: amplificar, activar esa anatomía oculta y movilizar la parte orgánica para que pueda tener la vivencia mística. Pero bueno, para eso se necesita un conocimiento más elevado. La neurociencia ha llegado a tocar de a poquito esto y se han dado cuenta que si cambian ciertos estados psicológicos y aplican la meditación, el cerebro deja de funcionar en forma separada y se logra un estado de integración neurológico. Se han estudiado, por ejemplo, cerebros de gente que ha estado en meditación, los budistas, y han notado que todo su cerebro en cierto estado de meditación profunda se activa en forma completa, como que el cerebro empieza a percibir la realidad en forma completa, biológicamente. Sin embargo, si hoy me hacen a mí un estudio, una tomografía, y perciben la actividad eléctrica de mi cerebro cuando estoy viendo algo, van a ver que si estoy escuchando música, se va a activar cierta parte del cerebro. Si estoy mirando televisión, se va a activar otra parte. Si estoy escuchando ciertos sonidos, se van a activar otra parte. Pero cuando uno entra en esos estados de meditación consciente, la actividad cerebral se activa en forma, digamos, conjunta. El cerebro es uno. Y la percepción de la realidad se altera. Entonces, ya biológicamente se está tratando de entender estos procesos de la conciencia. Pero en realidad, ¿qué pasa? La ciencia siempre se piensa que el problema está abajo para modificarlo de arriba. Y es al revés. Cuando se activa lo de arriba, se modifica lo de abajo. Lo que ve la ciencia moderna es el efecto de la causa, no la causa. Quieren modificar la causa a través de químicos, etc. Muchas sustancias que ustedes han conocido, como la ayahuasca, por ejemplo, que se habla mucho, o químicos, plantas que han usado muchas culturas, hacen algo similar. Lo que sucede es que, bueno, lo hacen en forma más inconsciente, pero activan estos canales de energía y sacan del estado orgánico a la persona, del estado consciente clínico orgánico, y los proyectan a esa esfera de realidad. Obviamente la persona viene con cierta experiencia porque penetró en el 6º piso. Imagínense en subir un edificio. Si yo me paro en el primer piso, voy a ver las casas de enfrente. Ahora, si yo me paro en el 10º piso, voy a ver toda la ciudad. Pero voy a bajar a explicarle al que vive en el primer piso todo lo que veo, y probablemente no me crea y no lo entienda, porque si no lo ve no lo va a comprender, que él está viviendo en una cueva, como lo explicaba Platón. Entonces, se han utilizado muchos métodos, muchas sustancias para entrar y salir de estos estados, pero digamos que es algo forzado. Existen métodos naturales. Entonces, a través de estos programas, nosotros vamos a continuar indagando en estos misterios para ir explicándoles cómo los místicos han llegado a través de ciertas prácticas, las cuales vamos a explicar y vamos a ir conociendo, para entrar en estos estados de conciencia lúcida, de conciencia exaltada, digamos. Que no me gusta mucho la palabra exaltación, pero hay muchos científicos la están usando. Con esto le damos fin al programa. Los invitamos para otro programa. Cualquier consulta que tengan los pueden hacer a los teléfonos de producción. Y bueno, nos vemos como todos los viernes a las 21 horas por Radio Búnker desde Santa Clara para todo el país. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Carminati y quiero grabarles este videito para agradecerles.
Hola, mi nombre es Jonathan Benítez. Actualmente estoy haciendo el curso de autoconocimiento en la cuenta de Instagram. Estoy muy feliz y entusiasmado. Hola, bueno, mi nombre es Jorgelina. El curso me ayudó muchísimo en el día a día. Hello, this is Jasia Tahzida from Bangladesh. I have done the course on Gnosticism. I have really enjoyed. Hello, good evening. My name is Sylvia. I am a Ghanaian, live in Ghana, and I'm happy to be part of this group. Bonjour, bonsoir. Je suis Luisson Lucie, un étudiant de la Newsy. Hi, Tasi Dilip. This is Dawa here from Darjeeling, India. Eu chamo-me Sidney Constantino Lima da Costa. Eu sou africano. O meu país fica situado na costa ocidental da África. Bonjour, je me prénomme Luc Joël, je suis étudiant dans les cours de connaissance de soi. Je réside au Gabon et ces cours sont vraiment passionnants, c'est très intéressant. Je vous incite. ¿Sabías que tienes un 97% de conciencia dormida? ¿Conoces sobre tus vidas pasadas? ¿Te gustaría saber si existe el karma, activar tus chakras, despertar tu conciencia? Cultura Gnóstica te invita a participar del curso presencial libre y gratuito, donde estudiaremos temas como el despertar de la conciencia. Los seres humanos vivimos muchas veces como autómatas. Los grandes maestros han dicho que estamos en el mundo de Maya, de ilusión, totalmente dormidos. El yo psicológico. Los errores y sufrimientos generalmente se deben a nuestros deseos egoístas y a nuestra falta de comprensión con los demás. Podrás conocer lo necesario para vencer los obstáculos en tu vida. Luz, calor y sonido. Aquí estudiaremos la creación del universo y del hombre. Los chakras. Aprenderás la forma de activarlos, el camino y la vida. Conocerás cuál es el camino espiritual para transformar tu vida, mejorar tus relaciones y ser feliz. La balanza de la justicia. Aprenderás cómo opera en tu vida el karma, cómo saldarlo y eliminar la causa que lo genera para dejar de sufrir. Recurrencia, retorno y reencarnación. Conocerás cómo vencer las situaciones que en tu vida se repiten constantemente. La meditación. Conseguirás técnicas trascendentales de Oriente, entregadas por grandes maestros para eliminar los errores que afectan nuestras vidas y desarrollar tus facultades internas. Estos, entre muchos temas más. El curso es teórico-práctico. Organiza Cultura Gnóstica.